Pues bueno, vengo a hablaros de una película muy especial, de juegos de guerra, que hay mucha gente que está hablando ahora por las redes de ella porque se cumple su aniversario del estreno. ¿Y qué puedo decir de juegos de guerra? Pues que no es ni una película, es una época, yo creo, hecha película, porque Qué bonito y es qué muy profundo. curioso. Sí, 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 es tal cual. O sea, ha marcado a tanta gente que no es ni... Es más que una película, por eso se dice que es una película icónica. De hecho, es muy gracioso porque ahora estamos viviendo una época muy de revivals de los 80. JJ Abrams y toda esta peña ahí súper nostálgica, explotando Ready Player One y todo esto. Y tú ves esta película y puedes creer que estás viendo una peli ambientada en los 80. Pero cuando se hizo esta película, que es de 1983, no podía estar haciendo una remember de su propia década. Estás viendo los auténticos 80, con todos lo que ahora son clichés, pero lo estás viendo tal cual como se rodaba en aquella época, con todo, con la familia Yankee en su casa de campo, con el perro labrador, la pick-up y todo el rollo. De presidente estaba Ronald Reagan, o sea, es el top de lo que fue toda una década. Bueno, el director es John Badham, que es un director que ha hecho películas pues mitiquísimas. Es el director de Fiebre de Oh, Sábado Dios Noche. mío. Ahí donde ahí donde lo tenéis. Es el director de Cortocircuito del 86, aquella mítica peli del robot de Johnny Hmm. número 5. ¿Cuánta gente nos hemos quedado viendo esa película? Madre mía. Y luego ha hecho algunas pelis, bueno, ya menos icónicas, pero bueno, bastante decentes. Justicia Ciega. Y luego se ha puesto a dirigir capítulos de series bastante buenas, en los 2000 ya. Capítulos de Sobrenatural, de Héroes, de esa serie que al final fue bastante floja, la de Arrow. Ala. Arrow. Y así, y sigue en activo porque de hecho ha dirigido capítulos de la serie de 12 monos, que la verdad es que yo no he visto nada. Vi la película, pero la serie no. Bueno, esta peli, ¿de qué va? El protagonista es David Lightman, que es un estudiante de instituto, bastante vago, bastante malo, pero que es muy aficionado a la informática, cuando la informática Ya. estaba pues, prácticamente naciendo. Lo hace Matthew Broderick, que todos lo conoceremos pues de Lady Halcón, de Todo en un día, lo que aquí se llamó Todo en un día, que era la Gran peli de película Ferris esa. Bueller, peliculón también icónico. Por ejemplo, y la de las primeras pelis occidentales, o yo creo que la primera, la de Godzilla, ¿no? Ah, La Y sí, odiada señor. Godzilla. Y pues a Sí, mí me sí, sí, vamos. parece, wow, Yo no he vuelto a verla desde que se estrenó. ¿De qué año es? ¿96? No, 98. creo que sí, No he vuelto a verla, años no he 90 sí. vuelto a verla desde que estrenó. Yo era un niño pequeño. Y yo sé que me flipó, además porque era el único Godzilla que yo conocía, entonces... Y mola, sale Jean Reno, tío. Si sale Jean Cuidado. Reno. Y banda sonora de Jamiroquai. I'm going deeper underground. Qué grande. Bueno, ¿qué le pasa a este chico? Este chico tiene como afición los ordenadores. Entonces la trama empieza con que hay una chica en su clase que le gusta mucho. Que la actriz es Ali Sheedy. eh, que el personaje es Jennifer, se llama Jennifer. Esta actriz se hizo muy conocida de los 80 también porque hizo otra peli icónica también. Es que los 80 está lleno de pelis icónicas. Que es The Breakfast Club, que aquí lo conocimos como el Club de los Cinco. Y es una película que marcó también la década porque es como la peli de adolescentes de los 80. Y bueno, en la trama, en un momento dado, David empieza a ver publicidad de una empresa de videojuegos y quiere conectarse a los servidores de esta empresa de videojuegos para jugar a esos juegos que todavía no habían sido publicados, todavía no habían salido al público.
y no quería esperar. Entonces se conecta desde su equipo, que es el típico PC de la época. De hecho, es muy curioso porque se conecta vía telefónica. Utilizando el teléfono fijo lo conecta a un aparato que al parecer sí que era un sistema que sí que existía. Yo aquí en España nunca lo llegué a ver. Que cogías el teléfono fijo, lo conectabas a un aparato y por el sonido, por el audio del teléfono, igual que aquí pues con los primeros ordenadores, los Spectrum y demás, que cargabas juegos con magnetophones, con cintas de casete, con esos sonidos, el Spectrum, por ejemplo, interpretaba esos sonidos y los transformaba en código. Pues esto es exactamente igual, el mismo principio, pero por vía telefónica. Entonces empieza a conectarse empieza a llamar a teléfonos buscando máquinas. Es muy gracioso porque hay una escena que empieza a aparecer los números de teléfono en su pantalla y en algunos teléfonos contestan y ponen carnicería Saúl o no sé qué, porque hay personas al otro lado. Pero en algunos teléfonos, en algunos casos, hay máquinas y conecta con una aerolínea, conecta con un hotel, conecta con tal. Y en un momento dado conecta con una máquina que no sabe qué es. Y resulta que con lo que está conectando es con el NORAD, que es con un departamento de defensa de los Estados Unidos que controla los hilos de misiles intercontinentales. Recordemos que estamos en plena Guerra Fría. Bueno, esos misiles siguen existiendo, aunque se han reducido su número después de varios acuerdos de desarme nuclear, pero de aquella, tanto Estados Unidos como la URSS creo que la URSS de aquella tenía más de 1000 misiles nucleares de ese tipo. Y eran capaces, en aquella época, en los 80, para que os hagáis una idea, solo entre Estados Unidos y la URSS había capacidad destructiva para destruir todo el planeta 2 veces. O sea, eh, era la hostia. Y bueno, se enteran de que se conecta con su máquina, lo atrapan. No quiero hacer mucho spoiler para quien quizás no haya visto esta película, aunque supongo que cualquier persona que tenga cierta edad ya la habrá visto, pero si alguien no la ha visto, yo desde luego animo a que la vea. Pero bueno, este tío lo detiene el FBI, entonces, bueno, le cuentan que ha hecho sin querer y se ha conectado a una máquina que la cosa de la inteligencia artificial estaba empezando, estamos hablando del año 83, y hay un sector dentro de la defensa norteamericana que aboga porque las máquinas tomen más el control que las personas, porque al final quienes tenían que girar una llave para que se dispararan los misiles, aunque la orden partiera de la Casa Blanca y pasara por ciertos algoritmos matemáticos y por ciertas decisiones computerizadas, pero al final quien tenía que apretar un botón y en este caso girar una llave para que se dispararan los misiles son personas, son soldados, ¿no? De hecho hay varias escenas muy tensas. En esta peli hay escenas tensas para tomar por el saco. Y si tú realmente te interiorizas cuál es la naturaleza del problema, alucinas. Eso ayuda mucho la banda sonora de esta película, que creo que está muy bien. Ayuda a que te metas realmente en la trama y lo vives mucho. Entonces, este tío se conecta a una máquina que en sus orígenes fue programada por un informático que lo dejó todo y de hecho pidió que le dieran una doble identidad y se largó porque se dio cuenta de lo que estaban haciendo con su creación, con su máquina, con su programa y no quería saber nada y se alejó. Como en plan depresivo, ya sin tener ninguna confianza en la especie humana, como dice en la película. El actor es John Wood, que es un actor británico que yo creo que no sale mucho en la película porque lo encuentran al final, pero lo hace genial, o sea, lo vive, no lo interpreta, lo vive, que hace del doctor Stephen Falken. Y de hecho, este informático se aleja un poco por eso y también porque desgraciadamente pues pierde a su hijo y a su mujer en un accidente de tráfico. Y la nota aquí, una de las notas sentimentales, es que al programa le da el nombre de su hijo fallecido, Joshua. Y bueno, Joshua tiene cargados programas de juegos para enseñarle a pensar a la máquina, juegos tradicionales como el backgammon, ajedrez, el 3 en raya, y luego juegos de guerra.
Entre ellos, pues el juego al que decide jugar el protagonista, que es el juego de guerra termonuclear mundial. Y curiosamente decide jugar a ese. Hay varios actores secundarios muy míticos de los 80. Hay uno que es el que, curiosamente, en la sede esta del NORAD, el departamento este de defensa, que por cierto, en la película, la sala de guerra que le llaman, con pantallas enormes, se ve, parece como estas salas de donde controla el lanzamiento de cohetes que van al espacio, pero en este caso vigilan silos de misiles nucleares. Esta sala es una reproducción exacta de la sala del NORAD real que existía en los 80. El NORAD sigue existiendo. Yo he visto fotos actuales y es una sala más modernuki, con pantallas ahí de plasma y LEDs actuales y tal igual. Pero la sala que aparece en la película es una reproducción. Yo he visto fotos de la sala real que se filtraron en internet y es una reproducción casi perfecta de la sala real. Y hay un general, el típico general ahí como muy yankee, ¿no? Sale mascando tabaco. El actor es Barry Corbin y hace del general Beringer. Y es el típico general que desconfía de las máquinas, ¿no? Es el típico tío que probablemente sea como muy republicano o no lo sé, ¿no? De hecho, este actor, ves fotos de este actor por internet y sale con sombrero de cowboy. O sea, yo creo que ahí se ha mezclado la persona con el actor. Y es el típico personaje que al principio probablemente te caiga mal, pero al final, en fin, por intuición natural se acaba dando cuenta de que se está armando la de Dios por culpa de las máquinas. No sé si, y aquí se abrió el debate, ¿no? En esta época, si por estar mal programadas o porque directamente era, como se dice en la película, un juego al cual no se debía jugar desde el principio. Y bueno, así actores más conocidos. Bueno, hay un actor secundario que no sale mucho, pero que luego se hizo muy conocido en la de Quentin Tarantino, la de Reservoir Dogs, que es Michael Madsen, que hace el personaje es Steve Phelps, que es uno de esos soldados que tienen que girar la maldita llave para disparar los misiles. Y este personaje que hace en Reservoir Dogs es el del bailecillo. El del bailecillo con la lata de gasolina. Quien haya visto la película ya sabe a qué me estoy refiriendo. Si dices que es el señor Rubio, ya se entera la gente. Eso, exactamente, el señor Rubio, nuestro amigo. Qué gran banda sonora. Bueno, esta película marcó una época. Hasta tal punto, estaba el señor Ronald Reagan, que era un presidente que marcó una época sin tener ni puta idea de política. Hasta tal es el punto que al final del día estaba acostumbrado a ver películas para terminar el día. Entonces un día llegó de la Casa Blanca, creo que vivía en la Casa Blanca, y se puso la peli de juegos de guerra. Y oye, le dio que pensar. Y al día siguiente montó una reunión con gente de seguridad nacional y les preguntó si lo que pasaba en esa película podría haber pasado de verdad. Esto es tal cual. Y entonces analizaron el asunto, generales, gente de la CIA y demás, y le dijeron que sí, que era muy posible que alguien se pudiera conectar desde fuera y que la seguridad nacional podía estar comprometida. Con lo cual hubo toda una batería de leyes nuevas sobre este tema y demás. Y esta película va en línea en el tiempo con el nacimiento de lo que hoy conocemos como Internet. Recordemos, para quien no lo sepa y que no haya estudiado informática, ya sea un ciclo o la carrera, recordemos que la Internet actual nació de algo que se desarrolló en universidades norteamericanas, pero que su primer empleo fue militar, que se llamaba ARPANET. ARPANET sigue existiendo como tal, pero la Internet comercial que conocemos hoy en día se separó de ARPANET. ¿Y cuál era el planteamiento inicial de ARPANET? ¿Y por qué? Y es la lógica que se sigue aplicando en Internet, que es que si hubiera un ataque a gran escala contra los Estados Unidos, no todos los hilos de misiles y bases militares se quedarán desconectadas por estar conectadas en la misma red. Es decir, que si tú cortas un nodo intermedio, que los nodos que quedan al otro lado no queden desconectados. ¿Por qué? Porque si hubiera un ataque masivo, por ejemplo con armas nucleares como en esta peli, y destruyes un nodo intermedio, el país quedaría sin respuesta. Y de ahí se pasó de la lógica de que las redes
se basaron sobre todo en su infraestructura física, en la red de nodos conectados entre sí, por protocolos. Y ahí nacieron los famosos protocolos de Internet, y hoy en día el más conocido es el TCP/IP, ¿no? De ahí nacen las direcciones IP y tal. Que en caso de que una base militar intermedia quedara destruida, por ejemplo, por un misilazo, que las del otro lado y todas las que estuvieran conectadas en la red fueran autónomas y pudieran conectarse con el resto de bases que quedaran en pie y pudieran responder al ataque. Y de ahí nació. O sea, digamos que esta película bebe de una época e influyó en la época. Gracias a este señor Ronald Reagan, que cuando no estaba cargándose los sindicatos en su país, pues veía cine y se le ocurrían cosas. Así, tirado en su casa en bata y zapatillas. Y bueno, esta peli, ya digo, no es ni una película, es una época, es una década. Salen juegos míticos por ahí de fondo. De hecho, hay un juego de máquina al que juega David Lightman, el protagonista, que se llama Galaga, que es un juego de máquina, de sala de recreativa, que se hizo muy mítico gracias a esta película. La banda sonora también, pues los grupos que participaron en ella vendieron sus discos como churros, aunque fueran discos de una sola canción. En fin, influyó a toda una generación a que se metiera en la informática. Yo recuerdo que cuando la gente vio esta película, pues, y yo incluido, pues empezamos a intentar programar con Basic, con COBOL, Tú con querías tirar un Fortran, par de misilazos. no... Sí, no, de hecho, las revistas míticas de aquella época, claro, Internet llegó tarde a España, primero de manos del Estado y luego de manos de empresas privadas, pero el local, programando, las revistas de programación en Basic y tal, ponían de ejemplo programas que tú podías hacer desde el principio hasta el final con trayectorias reales de satélites que existían de verdad. Y lo único que lograbas al final era apretar un botoncito y que te dijera que a esa hora y en ese momento tal satélite artificial estaba en tal punto del planeta. Punto. Y se hicieron famosos juegos de estrategia que solo eran el mapita del mundo pintado con líneas y las tropas eran... Esto se ve en la película. Los submarinos, pues es un guión. Una tropa de tierra, un asterisco. Y la gente jugó. Yo jugué así. Ya está. Y lo vivías, ¿eh? Te metías en el juego. No necesitabas más. Y todo que había una cinta de casete. O como en esta película que eran discos de 5,25, 5,25, que eran como los disquetes más míticos de 3,5 creo que sea. Exacto, pero más justo, pero más grandes. Era tipo, no sé cómo decirlo. Tipo del tamaño de un CD actual. Bueno, un CD actual, madre mía. ¿CD eso qué es? Joder, me jode cuando se me nota mi edad. Bueno, el caso es que esta película es genial. Es genial porque te das cuenta de todo lo que tiene detrás y la reflexión filosófica que fue muy importante. Yo creo que esta película ayudó, y si el señor Reagan vio esta película, a que empezaran los primeros acuerdos de desarme nuclear con el señor Mikhail Gorbachev, a que la gente se diera cuenta de que el principio de la autodestrucción asegurada, que era que si las dos grandes potencias, el Pacto de Varsovia y la OTAN, se estaban mirando de reojo y sabían que en cuanto unos dispararan los otros también, pues todo el planeta quedaría arrasado y nadie ganaría. Y esa es la conclusión final de esta película. Y bueno, nos dimos cuenta de que aquello era absurdo, la carrera armamentística, ¿no? Famosa. O sea que esta película, ya digo, bebe de una época y ayudó también a que la gente tomara conciencia de ciertas cosas. Y yo creo que en general para bien. No sé si alguno de vosotros la vi hace... No me acuerdo, hace muchos años. Y hoy, como ibas a hablar de ella, me la he hecho un refresh rápido antes del podcast, después de ver la de Warcraft, en plan, saltándome escenas y tal. Y bueno, es una época que a mí no me tocó vivir porque yo soy un poquito más joven que tú. No mucho, tampoco. Pero realmente sí que es como dices tú, más que una película es una época. Es que ahora viéndolo desde la época actual te resulta un poco
un poco hasta extraño, ¿no? Cómo funcionaba la informática, los ordenadores y la programación hace no tanto, además. Y sobre todo, lo que ahora es un tema muy que todos tenemos como que yo creo que está el público general tiene en la cabeza, como es la seguridad informática y la seguridad de los sistemas y de que no puedes entrar en un sistema así sin más, es algo que, ya digo, hace no tanto tiempo, cuando esto estaba más en pañales, realmente era bueno, no voy a decir que fuera más fácil, porque la gente no tenía tanto conocimiento en general, pero que no era un concepto que estuviera ahí presente, que tuvieras que tener un sistema de seguridad bastante fuerte para que no pudiera entrar, pues eso, un chaval de instituto con un teléfono, ¿sabes? Y luego que aparte la peli está bien, o sea, es una película bastante entretenida, la historia mola un montón, tiene lo que dices tú, los momentos tensos, que son... O sea, yo no... Ahora que la he vuelto a ver no me acordaba de que los momentos tensos son tensos, ¿sabes? Y hay frases muy, muy buenas, como ahora lo que decías tú de este argumento que hoy en día vuelve a estar súper encima de la mesa de la inteligencia artificial, de hasta qué punto la inteligencia artificial, los ordenadores, pueden llegar a tomar decisiones por la gente, y que justo pillé una escena en la que estaban discutiendo militares entre ellos, y que de uno decía en plan... Bueno, si el ordenador decide lanzar los misiles se lanzarán no sé qué, y le responde otro... No, pero la decisión la toma el presidente. Y le dice el tipo gritando: el presidente hará lo que diga el ordenador en 100% asegurado, no sé qué, porque es el protocolo y porque es el no sé cuánto, ¿sabes? Y era como súper súper fuerte. Y eso, que me parece flipante que hace... Era del 83, ¿no? Por lo tanto, hace ya... Mira, no voy a hacer la cuenta de cuántos años hace esta película. Sí. Hay, en plan, argumentos y hay discusiones y demás que siguen siendo casi válidas hoy, a pesar de que la forma haya cambiado y de que ahora la informática sea muy distinta a lo que fue, y que aún siguen siendo válidos según qué temas de discusión. Y me parece que está súper bien. Y quien no la haya visto, la recomiendo bastante. Tanto para vivir la época otra vez, pero de verdad, como porque me parece que está interesante la peli. Sí, sí. No, de hecho se ve como... Claro, porque te genera tensión el entender de qué va la trama, y luego te la vende muy bien porque está hecha como muy blockbuster, o sea, la peli tiene una banda sonora currada, momentos de tensión y demás, pero en realidad lo que más te genera tensión es entender lo que estás viendo y lo que implica. Y la reflexión que hay de fondo, es decir, si sustituyes a las máquinas por personas, las personas tienen empatía, y pueden dudar si disparar o no, y de hecho, claro, la máquina está jugando con ellos, entonces ven bombarderos, ven misiles disparándose y tal, y mientras no saben si el resto del planeta y mínimo del país va a ser destruido, no saben si reaccionar o no. Y ahí está, y fue el debate de la época, ¿no? Sobre qué podemos esperar de los soviéticos, ¿no? Ellos son personas como nosotros, con familias, y están pensando lo mismo. ¿Qué hacen? ¿Reaccionan? ¿No? Eh, fue parte de aquella locura, ¿no? De la carrera armamentística, y en esta película se refleja muy bien, y mezclado con los inicios de la informática, con los inicios de la inteligencia artificial, de las máquinas que aprenden por sí mismas y tienen que llegar a sus propias conclusiones. Entonces, ¿cómo le haces entender a una máquina lo que incluso muchas personas, siendo personas, no entendían? Que era que la propia carrera armamentística no tenía sentido. Entonces, es un tema que se liquida en minutos en la película, y eso te pone muy en tensión porque no sabes cómo lo van a lograr. ¿Cómo vas a lograr? Faltan 10 minutos para que, en teoría, y no en teoría, porque si ellos disparaban los misiles de verdad, los soviéticos sí que iban a contestar de verdad. Entonces, lo que empezó siendo un juego dejó de ser un juego. De ahí que el título esté también traído, Juegos de Guerra. Y está muy bien. Yo recomiendo mucho verla para que la gente no olvide ciertas cosas que aprendimos hace 30 años y que no deberíamos de olvidar. Bajo ningún concepto, además. Sí. O sea... Y no sé. No sé así qué más comentar. Moraleja: disparar a discreción. Justo. Veo que has visto a primera vista, disparar. Sí. Joder. Y luego preguntas: ¿tú quién eres? ¿Por qué grita? No, que te duele. Nada. Es el estilo americano. Sí, disparar primero. Madre mía.
Bueno, Que se lo digan a Han Solo. Han Solo disparó primero, Y ahí lo malditos. dejo.